Prepárate para mirar con otros ojos esos vehículos que ves cada día en la calle, porque hoy vamos a destapar la cara más oscura de la seguridad automotriz. A menudo, un diseño familiar, una marca de confianza o una apariencia amigable pueden ser la máscara perfecta para errores de ingeniería que ponen en riesgo la vida de sus ocupantes. En el mundo del motor, no todos los peligros vienen de deportivos indomables. A veces, la amenaza más real se encuentra en el utilitario que usas para ir al trabajo. Hoy vamos a conocer a esos 10 modelos que, bajo una estética totalmente inofensiva, ocultaban defectos tan graves que terminaron convirtiéndose en auténticas trampas en la carretera. Es perturbador descubrir cómo errores en piezas tan pequeñas como un interruptor o un neumático pueden transformar un vehículo cotidiano en un riesgo mortal. Estos 10 casos son la prueba de que la apariencia engaña y que detrás de una silueta convencional pueden esconderse decisiones corporativas que priorizaron el ahorro de costos sobre la integridad física. No estamos ante fallos menores de acabado. Hablamos de defectos estructurales que obligaron a las autoridades a intervenir tras una serie de tragedias que nadie vio venir. Es el relato de una industria que permitió que proyectiles con fallos latentes circularan libremente entre nosotros. Suscríbete ahora para no perderte ninguna curiosidad sobre el mundo del motor y dale a la campanita para que te avisemos de todo. Vamos a analizar cómo el descuido en la calidad de los componentes o una mala distribución del peso convirtieron coches populares en protagonistas de los juzgados. Veremos casos donde la estabilidad se perdía en una maniobra de rutina o donde un pequeño golpe desataba una reacción en cadena catastrófica. La verdadera esencia de esta lista es la sorpresa amarga de saber que lo que parecía seguro era una bomba de relojería esperando el momento exacto para fallar. Es una lección sobre la importancia de la transparencia técnica y sobre cómo la confianza ciega en un fabricante puede ser el error más peligroso de todos. Asegúrate de revisar bien el historial de tu propio coche, porque lo que vas a escuchar a continuación te hará cuestionar la seguridad de cualquier vehículo que parezca demasiado normal. Conoceremos a esos lobos con piel de cordero, máquinas que hoy son recordadas no por sus prestaciones, sino por las alarmas que encendieron cuando su verdadera naturaleza salió a la luz. Prepárate para descubrir por qué estos 10 modelos fueron considerados, con toda la razón del mundo, amenazas letales ocultas a plena vista. Sumergirse en este relato es entender que la verdadera seguridad no está en la chapa brillante, sino en lo que no se ve. Veremos por qué ciertos diseños fueron cuestionados o retirados bajo una lluvia de demandas internacionales. Desde el compacto que parecía inofensivo hasta el todoterreno que guardaba un secreto fatal en sus ruedas. Encabezando esta lista de peligros invisibles está el Ford Explorer de los años 90, un vehículo que parecía el coche familiar perfecto para la clase media. Sin embargo, un defecto en la fabricación de sus neumáticos y una suspensión que no gestionaba bien el centro de gravedad alto provocaron que cientos de unidades volcaran de forma repentina tras un reventón. Lo que parecía un robusto todoterreno para llevar a los niños al colegio resultó tener una estabilidad tan precaria que una simple pérdida de presión se transformaba en una tragedia aérea. Fue uno de los escándalos más costosos de la historia, obligando a retirar millones de neumáticos y dejando una mancha imborrable en la reputación de dos gigantes industriales. Igual de aterrador fue el caso de los coches de GM equipados con un interruptor de encendido defectuoso. Modelos de apariencia tan común y tranquila como el Chevrolet Cobalt ocultaban un resorte interno tan débil que un simple bache o el peso de un llavero pesado podían apagar el motor en plena marcha. Al apagarse, el coche perdía la dirección asistida, los frenos se endurecían y, lo más letal, las bolsas de aire dejaban de funcionar. Miles de conductores se encontraron manejando un proyectil de metal sin control ni protección, todo por una pieza que costaba apenas unos pocos centavos. Dale un buen me gusta al contenido si te está sorprendiendo esta lista y compártelo con ese amigo que cree que su coche nuevo es el más seguro del mundo. No podemos olvidar al Ford Pinto, el ejemplo clásico de cómo el diseño de un depósito de gasolina puede convertir un utilitario simpático en una trampa de fuego. Al estar colocado detrás del eje trasero y sin apenas protección, un impacto por detrás a baja velocidad podía romper el tanque y provocar un incendio instantáneo. Lo que más indignó al mundo fue descubrir que la empresa conocía el riesgo, pero calculó que era más rentable pagar las indemnizaciones por las víctimas que rediseñar el coche. Era la definición de un peligro letal envuelto en una carrocería económica y funcional. Luego tenemos al Audi TT de primera generación, que con su diseño redondeado y futurista parecía la joya de la ingeniería alemana. Sin embargo, su aerodinámica ocultaba un secreto mortal. A altas velocidades, la parte trasera perdía tanto apoyo que el coche simplemente se levantaba del suelo, provocando accidentes fatales en las autopistas. Los conductores perdían el control total sin previo aviso en plena recta.
Audi tuvo que llamar a revisión a miles de unidades para instalar un alerón trasero y modificar la suspensión, demostrando que la belleza visual puede ser la peor enemiga de la física cuando se circula a 200 km por hora. Finalmente, el Chevrolet Corvair se ganó el título de ser inseguro a cualquier velocidad, debido a una suspensión trasera que podía colapsar en maniobras de emergencia. Parecía un coche innovador con su motor trasero, pero su comportamiento en las curvas era tan impredecible que las ruedas traseras podían doblarse hacia adentro, haciendo que el vehículo volcara sobre sí mismo incluso en situaciones rutinarias. Fue el coche que cambió las leyes de seguridad para siempre, demostrando que un diseño que parece moderno y divertido puede esconder una arquitectura mecánica capaz de traicionarte en el momento más crítico. Pero como en toda crónica de peligros silenciosos, la verdadera alarma surge cuando un componente diseñado para salvarte se convierte en tu mayor enemigo. El escándalo de las bolsas de aire de Takata afectó a millones de vehículos de marcas tan respetadas como Honda, Toyota o BMW. Bajo el aspecto de un volante común y corriente se escondía un inflador que, debido a la humedad y al paso del tiempo, podía explotar con una fuerza excesiva, lanzando fragmentos metálicos directamente hacia el conductor. Un pequeño choque de ciudad, que no debería haber pasado de un susto, terminaba siendo letal debido a un componente que todos dábamos por sentado como nuestro seguro de vida. La ironía continúa con el Toyota Camry y el problema de la aceleración involuntaria que sacudió a la industria hace unos años. Un coche famoso por ser el epítome de la sensatez y la calma se transformaba de repente en una bestia fuera de control que aceleraba a fondo sin que el conductor pudiera detenerlo. La polémica se centró en alfombrillas que se atascaban o fallos electrónicos que nadie lograba explicar con certeza. Ver a un vehículo tan inofensivo y familiar convertido en un proyectil imparable en las noticias fue el recordatorio perfecto de que, en la era de la electrónica, la lógica mecánica ya no siempre tiene la última palabra. Dale un buen me gusta al contenido si te está sorprendiendo esta lista y compártelo con ese amigo que cree que su coche nuevo es el más seguro del mundo. Luego tenemos al increíblemente popular Volkswagen Beetle original, un coche que es el símbolo del amor y la paz, pero que ocultaba un diseño de columna de dirección que podía ser mortal en caso de impacto frontal. Al no ser colapsable en los modelos más antiguos, el eje del volante actuaba como una lanza que se proyectaba hacia el pecho del conductor en un choque. Lo que para millones era un compañero de aventuras simpático y robusto, carecía de las zonas de deformación más básicas, demostrando que la nostalgia a menudo nos hace olvidar las carencias letales de los diseños de antaño. Incluso el Suzuki Samurai sufrió una crisis de confianza que casi termina con su historia en el mercado americano. Parecía un todoterreno pequeño, ligero y divertido, ideal para la playa o el campo, pero las pruebas demostraron que su centro de gravedad y su corta distancia entre ruedas lo hacían extremadamente propenso a volcar en maniobras de esquiva a velocidades legales. Lo que parecía un juguete inofensivo para el fin de semana requería una pericia al volante que el conductor promedio no tenía, convirtiendo un giro brusco para evitar un obstáculo en un accidente de consecuencias fatales. Terminamos este descenso a la realidad con el Jeep Grand Cherokee de hace una década, que ocultaba un fallo en el diseño de su palanca de cambios electrónica. El mecanismo era tan poco intuitivo que muchos conductores creían haber dejado el coche en posición de estacionamiento cuando en realidad estaba en punto muerto. Esto provocó que cientos de vehículos rodaran sin control después de que sus dueños bajaran de ellos, causando atropellos accidentales incluso en las entradas de sus propias casas. Fue el trágico ejemplo de cómo una mala interfaz entre el hombre y la máquina puede convertir un vehículo de lujo en una amenaza letal para su propio dueño. Tras recorrer este pasillo de errores fatales, resulta evidente que la seguridad de un vehículo no se puede juzgar por la sonrisa de su parrilla o la fama de su fabricante. Estos 10 modelos nos han enseñado que la verdadera protección reside en el rigor de la ingeniería y en la ética de las corporaciones que los ponen en circulación. Lo que comenzó como un diseño inofensivo terminó siendo un recordatorio trágico de que, en el asfalto, un pequeño ahorro en una pieza de metal o un fallo en el diseño de un depósito pueden marcar la diferencia entre un viaje de rutina y un suceso irreparable. La herencia de estos peligros ocultos es, afortunadamente, una industria mucho más vigilada y unos estándares de seguridad que hoy son innegociables. Gracias a las alarmas que encendieron estos lobos con piel de cordero, los conductores de hoy cuentan con sistemas de control de estabilidad, bolsas de aire más fiables y carrocerías diseñadas para absorber energía. Al final, la transparencia técnica se ha convertido en el cinturón de seguridad más importante de todos,
obligando a las marcas a entender que la vida del conductor siempre debe estar por encima de cualquier hoja de beneficios. Bajamos la persiana de este informe de riesgos con la esperanza de que estos fallos del pasado sirvan para que nunca más se ignore un defecto latente en nombre de la estética o el costo. En un mundo donde los coches son cada vez más complejos y digitales, nuestra responsabilidad es seguir cuestionando y analizando lo que hay debajo del capó. Nos vemos en la próxima ruta, donde seguiremos explorando los secretos, los aciertos y las sombras que hacen del mundo del motor una historia fascinante y a veces un desafío a nuestra propia seguridad. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante por el tiempo y no olvides dejar tu comentario diciendo cuál de estos coches te comprarías si tuvieras una máquina del tiempo.